para la asambleísta Yajaira Urresta. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con los señores legisladores. Buenas tardes con el pueblo ecuatoriano. Quiero iniciar esta intervención pidiendo disculpas públicas al pueblo ecuatoriano que ha visto lamentables palabras de quien fue censurada también de manera pública y denunciada por el presidente Guillermo Lasso por ir a Carondelet a pedirle prebendas económicas y que luego en Teleamazonas estuvo agradeciendo los 5 minutos de fama que el pueblo le iba a conocer. Y así, entre más de sus delirios. Pero aquí el pueblo ecuatoriano tiene que escuchar al punto en que estamos, que es el juicio al ex jefe de la asambleísta Gisela Molina. Muchos de ustedes seguramente se van a preguntar por qué y para qué vamos a fiscalizar a quien ya no está en el cargo, de quien lamentablemente hace una semana dejó la banda presidencial sin dar respuestas al pueblo ecuatoriano y de alguien que lamentablemente los ecuatorianos no queremos ni siquiera recordar. La pregunta es legítima, pueblo ecuatoriano, pero asimismo la respuesta debe ser contundente. Recordemos que nuestras acciones, ya sean buenas o malas, dejan una huella imborrable en la historia. Se los dice que alguien ha visto o ha palpado el dolor que Guillermo Lasso ha puesto aquí en el país. Pues sí, 16 más menos ecuatorianos, porque ni siquiera el censo pudo haber hecho bien el señor Guillermo Lasso, no sabemos cuántos ecuatorianos mismos somos. Todos hemos sentido en carne propia la ineptitud de un banquero. Además de eso, les habla una persona mutilada por haber salido a las calles a pedir paz y justicia para el pueblo. Pueblo ecuatoriano, las cicatrices son dolorosas, pero jamás deben ser olvidadas. Y creo que el país entero todavía sufre las apuñaladas dadas por Guillermo Lasso. Por eso, con el corazón lleno de esperanza y convicción de que juntos podemos construir un país con verdadera justicia, con honestidad, bienestar, sea esa la brújula que guíe nuestro camino. Hoy estamos aquí para gritar lo que la enorme mayoría de ciudadanos piensa: Lasso nunca más. Podría enumerar las causales y argumentos que llevaron a Lasso a este juicio político, pero el país ha sido testigo de su mal proceder, de su ambición, de su falta de escrúpulo, y más aún cuando tuvo la oportunidad aquí de defenderse, prefirió eludir cada uno de los cargos, haciendo uso impúdico de la Constitución, llamando a muerte cruzada. No podemos permitir que nuestro país vuelva a caer en las garras de aquellos cuya ambición se enriquece a costa del sufrimiento del pueblo ecuatoriano. La reciente revelación que Guillermo Lasso, el banquero convertido en presidente, ha incrementado su patrimonio en $21 millones en apenas, pueblo ecuatoriano, 2 años de aparente servicio. Es una herida en el corazón de nuestra democracia. Guillermo Lasso ha hecho más dinero en 2 años en la presidencia que en sus últimas 2 décadas como banquero. No merecemos líderes que vean el poder como la oportunidad de saqueo y lucro personal. Tampoco podemos tolerar la sombra de la corrupción y manipulación de nuestra justicia. Es alarmante que solo un día después de finalizar el mandato del señor Lasso, Fiscalía por fin solicite prisión preventiva para su cuñado, el señor Danilo Carrera. ¿Y por qué? Por el caso Encuentro. Realmente deja un manto de sospechas, de influencia que tuvo Lasso sobre la señora Diana Salazar. ¿Para qué? Para eludir responsabilidades penales de él y de su familia. Es preocupante además la liviandad y, por no llamar, complicidad de Diana Salazar y la Fiscalía en este asunto. Estaremos vigilantes para que esto se haga justicia hoy y aquí, por la concepción de que no vamos a permitir irregularidades
como lo hizo con los cargos y contratos en empresas presentadas dentro de un análisis de perjuicio económico en las arcas del Estado. Nunca más vamos a permitir que un presidente cogobierne con personajes siniestros e inescrupulosos como Danilo Carrera, Luque Lecaro, Rubén Cherres, exasambleístas que se cambiaron de camiseta y se camuflan entre nosotros y la mafia albanesa. No permitimos que aquellos que fueron destituidos y censurados ahora conspiren en las sombras y vuelvan a tener influencia en la toma de decisiones, como es el caso de la señora María Paula Romo. Nunca más vamos a permitir que un presidente se lave la cara con ciertos medios de comunicación a cambio de prebendas. ¿O acaso nadie se ha preguntado por qué los medios hegemónicos protegieron tanto a un presidente cuyas acciones merecían ser examinadas? ¿Por qué lo defendieron a pesar de que a colegas periodistas como los señores Anderson Boscan, Mónica Velázquez, tuvieron que abandonar el país por amenazas de muerte que venían aparentemente desde el despacho del señor Guillermo Lasso? ¿Y por qué? Porque ellos iniciaron la investigación de la corrupción del Gran Padrino. El día de hoy tenemos la obligación moral, ética y profesional dentro de lo político de dejar marcado al peor presidente que ha tenido el país mediante una censura política justa que fue interrumpida en mayo por la muerte cruzada. Marquemos al mentiroso, al incompetente y corrupto de Lasso como lo que es. Para terminar, quiero citar a una de las voces más importantes de nuestra historia, pueblo ecuatoriano, Juan Montalvo. En las Catalinarias, 12 ensayos que desafiaron a la tiranía, parece haber anticipado esta muerte anunciada y la figura deplorable del inepto de Lasso y su gobierno. Permítanme, compatriotas, permítanme, señores y señoras asambleístas, compartir estos versos que, aunque escritos hace mucho, parecen encontrar eco el día de hoy. La tiranía no es movimiento de sangre humana. Tiranía es flujo por las acciones ilícitas de toda clase. Tiranía es el robo a diestro y siniestro. Tiranía son impuestos recargados e innecesarios. Tiranía son atropellos, insultos, allanamientos y mentiras. Tiranía son bayonetas caladas día y noche contra los ciudadanos. Tiranía son calabozos, grillos y selvas inhabitadas. Tiranía es la impudicidad acometedora, codicia infatigable, soberbia gorda del pasto de las humillaciones de los oprimidos y de los que se creen tener más por una falsa modestia de fama. La descripción de Juan Montalvo parece trascender en el tiempo, describir exactamente a Guillermo Lasso, responsable de las horas más oscuras que ha vivido el país. Como dije a un principio e inicié mi intervención, hoy estamos en la Casa de la Democracia para escribir la historia de nuestro país, quienes sí tenemos la cara de hablar, porque no hemos sido tachados de corruptos, ni mucho menos hemos estado agradeciendo 5 minutos de fama en ningún medio de comunicación porque hemos pedido dinero. La historia, asambleístas, no existe para esconder nuestras heridas, sino para intentar sanarlas. Por ello, pueblo ecuatoriano, le queda un Lasso minuto, señora asambleísta. Nunca más. Gracias, señor presidente.